Hola mundo, discúlpenme por mi larga ausencia, pero desde que empezó el Maidán estuve muy ocupada y pueden ver esto por mi actividad en Facebook. Hemos pasado por muchas cosas juntos. Caballo, ¿ты что, охренел совсем уже? Ustedes ya saben que Caballo nació en Chernobyl, pero luego se fue a estudiar a Galicia, donde su cerebro fue dañado de manera irrevocable, y de ese momento él odia a todo lo ruso. Muchos de ustedes me han pedido que hables acerca de la historia de Rusia. Chicos, la historia de Rusia es tan oscura que nadie puede estar 100% seguro de lo que realmente sucedió en estas tierras antes del siglo XV. Así que los advierto de antemano que yo no soy una historiadora y puedo estar equivocada. La información que estoy a punto de darles es muy superficial y primitiva. No mucha gente puede presumir de conocer su propia historia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un dicho, el pueblo que no recuerda su pasado no tiene futuro. Y Rusia ha sido esclavizada anteriormente. Nuestra historia real ha sido destruida. Todo lo que tenemos hoy en día es solo algunas partes de un rompecabezas que nos da una imagen muy borrosa. La mayor parte de la historia antigua de Rusia con la que estamos familiarizados hoy fue escrita por los extranjeros, o los mitos y leyendas inventadas en la década de 1990, cuando se derrumbó la Unión Soviética y a la mayoría de nuestro pueblo les lavaban el cerebro. A la gente le gusta creer en los hermosos cuentos de hadas. A nadie le gusta la verdad amarga, ya lo sabemos. La versión más popular de la historia antigua de Rusia fue escrita por el famoso historiador ruso Karamzin, que nació en el siglo XVIII. ¿Qué podía saber en aquel entonces? Sus obras fueron severamente criticadas por los historiadores, pero ansiosamente aceptadas por la sociedad, porque en su trabajo actuaba más como un escritor que como un historiador, prestando más atención a la descripción artística en lugar de los hechos verdaderos. Es por eso que el trabajo de Karamzin está lleno de errores e inconsistencias, pero por desgracia esta es la historia que se enseña a los rusos en la escuela y debo decírselos al respecto porque se convirtió en una parte integral de la cultura rusa. Por lo tanto, vamos a empezar. Caballo, deja de brincar, ya me duele la cabeza. Como he dicho antes, la historia de Rusia es bastante joven, pero nació en los territorios de la Ucrania moderna, como lo mencioné antes. En los tiempos de Heródoto era un terreno congelado. Hasta donde yo sé, los primeros asentamientos en esa tierra no comenzaron hasta el siglo II. Basta con mirar la forma en que el imperio mongol se extendía sobre ella. Nuestros antepasados, los eslavos, tenían muchos conflictos con ellos durante toda nuestra historia. Yo ni siquiera quería tocar la historia hasta el siglo IX, porque habían muchas tribus que vivían en el territorio de la actual Ucrania. En el siglo VII, los escitas expulsaron a los cimerios, y los griegos comenzaron a crear en estas áreas sus primeras colonias. Se cree que los escitas crearon el primer estado en el territorio de la actual Ucrania alrededor de 200 años antes de Cristo. Los escitas fueron desplazados por los sármatas. En el siglo III a.C., la tribu de los godos se desplazaron hacia Ucrania desde el noroeste y establecieron su reino llamado Oyum, que está considerado como el segundo estado en el territorio de Ucrania.
En el 375 los godos fueron derrotados por los hunos que llegaron desde las profundidades de Asia. Los godos migraron a través del Danubio en el territorio del Imperio Romano y finalmente crearon su propio reino allí. Dicen que los italianos y los españoles son sus descendientes. Los hunos sufrieron varias derrotas a manos de los romanos y sus aliados, lo que eventualmente debilitó su poder y les hizo dividirse. Después de la invasión de los hunos por el siglo V, el territorio pasó a las tribus eslavas de los antes Sclaveni. A finales del primer milenio, entre las tribus eslavas en el territorio de Ucrania estaban Paляне, Древляне, Северяне, Бужане, Тиверцы, Уличи, Волыняне y otros. Nadie sabe cómo ellos realmente parecían. En el siglo VII, en estos territorios apareció la antigua Gran Bulgaria, que también se dividió, y los territorios estaban habitados por los jázaros, que se convirtieron al judaísmo en el año 800 a.C. Como podemos ver en la historia, nadie puede habitar con éxito estas tierras benditas. Caballo, deja de protestar. Desde este punto se inicia todo lo interesante. Vamos a empezar con el siglo IX. A finales del mismo, los escandinavos o los vikingos, que fueron llamados Varyagi por los rusos, fundaron en las tierras dos regiones autocráticas eslavas. Nadie sabe si en verdad eran escandinavos, porque esta parte de la historia rusa se dice que es falsa. Rюrик gobernaba el norte de Novgorod y sus guardias Askoldejir se hicieron cargo de Kiev. ¿Quién fundó Kiev? Karamzin basa su explicación en la crónica de Néstor, las primeras crónicas antiguas eslavas de la época del siglo XII. Se dice que Kiev fue fundada por tres hermanos, Ki, Shuk y Harif, y su hermana Libid. Pero los historiadores modernos creen que esto es un mito etimológico que explica el origen del nombre de Kiev, derivado del nombre Ki. Es más probable que Ki fue fundada en los tiempos de los jázaros por el Khazar Khanate, donde fue llamado Sambat o Sambatas, como se menciona en el tratado en la gestión del imperio por el emperador bizantino Constantino VII. El nombre se asocia con el legendario río Sábado o Sambatión, que en la literatura judía fluía en el borde de la tierra en el país donde se perdieron las 10 tribus de Israel. Pero volvamos a Karamzin. Después de que Rюrик murió, dejó la custodia de su hijo bebé Igor a su pariente Oleg. Oleg, con Igor en sus manos, se movió al sur, rompiendo y conquistando cada ciudad en su camino. Con el tiempo llegó a Kiev, asesinando a Askoldejir, y se convirtió en el gobernante de Kiev. Todavía se puede encontrar la tumba de Askold en el margen derecho del río Dnieper en Kiev. Oleg era el príncipe que proclamó Kiev la madre de las ciudades rusas. Desde entonces Kiev, que hoy es la capital de Ucrania, se convirtió en la capital de las tierras rusas. Estamos hablando del año 882 después de Cristo. Justo en este momento, gracias a Oleg, el norte y el sur de la joven Rusia fueron unidas. El príncipe Oleg era una persona muy excepcional. Él fue a la guerra contra los griegos y conquistó Constantinopla, clavando su escudo a las puertas. También obligó a los griegos a pagarle tributo. Tributo es como los impuestos de hoy, pero en los viejos tiempos el tributo se pagaba en grano, pieles, comida, oro, plata y otros alimentos y mercancías. Ustedes me preguntaban si habían leyendas en Rusia. Toda nuestra historia es una gran leyenda, pero bueno. Hay una que quería mencionar. El famoso poeta ruso Alexander Pushkin escribió una balada llamada Cantar del profético Oleg, que habla sobre un anciano que predijo la muerte de Oleg y se suponía que vendría de su caballo. Y ahora entiendo por qué.
Oleg se asustó y cambió su caballo por otro. Pasaron años, su caballo murió y Oleg visitó sus huesos pensando que la profecía ya no se cumpliría. Pero en este instante una serpiente salió fuera del cráneo de su caballo, mordió a Oleg y él se murió. He decidido compartir esta historia con ustedes porque es muy conocida por casi todos los rusos en Rusia. Y aquellos que no la conocen, les quiero decir, ¡vergüenza! A ustedes. Después de la muerte de Oleg, el hijo ya adulto de Rurik, llamado Igor, se hizo el príncipe de Kiev. Se casó con una mujer llamada Olga, que era también una vikinga. Ella no era una noble, pero dicen que era muy bonita, por eso él la eligió. Igor también luchó con diferentes tribus, incluso fue al Imperio Bizantino porque este se negó a pagar tributo a Kiev. Él tenía un conflicto con la tribu eslava de los drevlianos, que también se negaron a pagar tributo a Kiev y soñaban con la secesión. Todas las rebeliones fueron brutalmente reprimidas, por lo que la tribu se enojó con Igor y decidió tomar venganza. Finalmente lograron matarlo cuando él vino por el tributo. Fue una muerte muy cruel porque las piernas de Igor fueron atadas a las copas de dos árboles inclinados y cuando las soltaron, él fue despedazado. ¿Saben lo que pienso yo? Que los ucranianos que se juntaron en Maidán son los descendientes de esta antigua tribu de drevlianos. Esta es mi opinión personal. Olga no les perdonó la muerte de su marido y cuando los embajadores de su tribu llegaron a ella los enterró vivos en su barco. Algunos los quemó vivos en baña, otros fueron asesinados por guerreros de Olga y luego ella quemó a toda su ciudad y los supervivientes fueron obligados a pagar un gran tributo. En total, alrededor de 5.000 drevlianos fueron asesinados por Olga. Moraleja: no te metas con las mujeres eslavas. Si mi marido fuera despedazado por algunos salvajes, yo probablemente hubiera hecho lo mismo. Mientras que Rusia seguía siendo pagana, Olga fue la primera que se convirtió al cristianismo en el año 955. Ella fue al Imperio Bizantino y fue bautizada ahí. Después de regresar a Rusia, ella construyó varias iglesias y fue enterrada según el rito cristiano en el año 969. Rusia siguió siendo pagana hasta el nacimiento del tercer nieto de Olga, príncipe Vladimir. Tenemos una caricatura sobre él en Rusia, la que yo considero una obra maestra de la animación rusa. Mírenla si la encuentran con subtítulos en español. Esta caricatura no es para los niños porque es demasiado sangrienta. Yo les hablé sobre ella porque no quiero perder tiempo buscando ilustraciones. Voy a sacarlas de esta caricatura. La mayoría de los años del príncipe Vladimir fueron crueles y bárbaros. Él tuvo muchas esposas y niños y cientos de concubinas. Sus manos están manchadas con una gran cantidad de sangre. Incluso mató a su propio hermano Yarapolk en una lucha por el poder y obligó a su esposa de su hermano a casarse con él. Pero entonces él también se arrepintió, al igual que su abuela Olga. Fue al Imperio Bizantino donde fue bautizado y luego se casó con Anna, la princesa del Imperio Bizantino. Posiblemente le faltaba una mujer más. Cuando volvió, él llevó a todo el pueblo de la Rus de Kiev, los metió al río y los bautizó a la fuerza. Destruyó todos sus ídolos paganos, pero los paganos bautizados todavía practicaban sus ritos hasta el siglo XII. De hecho, algunos de los rituales paganos todavía se practican en la Rusia moderna. Por ejemplo, se quema un muñeco de paja que simboliza el invierno en el carnaval de Maslenitsa cada año. Espero contarles sobre las fiestas paganas de Rusia algún día. Me olvidé de decirles que el hijo de Olga, el padre del príncipe Vladimir, Sviatoslav, era un hombre muy beligerante. ¿Qué clase de hijo se podía haber esperado de una madre tan militante, no?
Sviatoslav incluyó a todas las tribus eslavas orientales a su estado, derrotó a la gente en los Balcanes y a los házaros. Él aparece en muchas pinturas y monumentos de Ucrania porque se parece a un estereotipo clásico de un ucraniano. Pero en realidad nadie sabe lo que realmente parecía. Sviatoslav amplió las fronteras de la Rus de Kiev, pero más tarde fue asesinado por Kuria, el Khan de los pecheniegos, quien le cortó la cabeza y hizo un cuenco de su cráneo. ¿Quiénes son los pecheniegos? Voy a ser honesta, no estoy segura. En la caricatura rusa Príncipe Vladimir los muestran así, pero hasta donde yo sé, eran mongoloides o asiáticos mezclados con europeos. Podría estar equivocada. Los eslavos tenían muchos conflictos y peleas con ellos por la tierra. Desde Vladimir el Grande, la Rus de Kiev se convirtió al cristianismo y desde que él trajo a su esposa griega junto con él, podemos decir que también la civilización llegó al país. Inmediatamente después de esto floreció la arquitectura rusa. Muchas iglesias ortodoxas fueron construidas en el país. Artistas bizantinos enseñaron a los eslavos el arte de la iconografía. La gente empezó a trabajar con cobre, plata y oro. Uno de los primeros monumentos de Kiev es la Catedral de Sofía, construida por el príncipe Yaroslav en el siglo XI. Fue construida por los maestros griegos y rusos. Ya les he dicho antes que las culturas griegas y rusas se entrelazan. A pesar de la religión griega, alfabeto griego, cultura griega, tenemos un montón de nombres griegos en Rusia. Y mi nombre, Eugenia, también es griego. ¿Saben lo que era el Imperio Bizantino, no? Este estado se formó en el año 395 después de Cristo debido a la división definitiva del Imperio Romano en oeste y este. Bizantina es el Imperio Romano de Oriente, que existió hasta 1453. Yaroslav, el hijo de Vladimir, hizo el primer conjunto de leyes en Rus llamado la Verdad de Rusia. También derrotó a los pecheniegos y ellos dejaron de ser una amenaza para la Rus de Kiev. No voy a contarles acerca de todos y cada uno de los gobernantes de la Rus de Kiev, porque entonces mi video va a durar varias horas. Me gustaría decir brevemente que desde que Vladimir el Grande y hasta los tiempos actuales, las guerras de hermanos siempre estaban ocurriendo en el terreno de la Ucrania actual. El hermano mayor de Vladimir, Yaropolk, mató a su hermano Oleg y más tarde Vladimir mató a Yaropolk. Los hijos de Vladimir mataban unos a otros. Nietos de Vladimir mataban unos a otros. Sus hijos y sus nietos mataban unos a otros. Mientras esto pasaba, las fronteras de la Rus de Kiev se estaban expandiendo. Toda nuestra historia es una guerra constante. Parte de la población eslava en el siglo XII emigró a las tierras más seguras de Rostov-Suzdal, donde bajo la protección de Yuri Dolgoruki muchas ciudades nuevas fueron creadas. En 1169, un nuevo gran centro fue fundado en la ciudad de Vladimir y más tarde el metropolitano Maxim se movió desde Kiev a Vladimir. Yo llamo a este año la fuga de cerebros de Kiev a Vladimir, porque después de que Kiev perdió su cerebro, la Rus de Kiev dejó de existir poco después de esto. La capital de la Rus cambió de Kiev a Vladimir y después de esto de Vladimir a Moscú en el siglo XVI. Esto es cuando nuestra historia fue dividida a la rusa, ucraniana y bielorrusa. Como ustedes pueden adivinar, la tierra rusa se estaba expandiendo debido a las constantes peleas con sus vecinos, entre los que se encontraban los polacos, lituanos, búlgaros, alemanes, tártaros y uno que otro idiota que se aventuraba por ahí. Pero el siglo XI se puede llamar el comienzo del colapso de la antigua Rusia en estados separados. Al principio, el estado de Polotsk se mantuvo apartado de Kiev.
En el segundo cuarto del siglo XII, toda la Rus antigua estaba separada en estados independientes. Después de la invasión de Batu Khan en los años 1237 hasta 1240, en el pogromo que él causó en Kiev, hizo que la ciudad finalmente cayera en el olvido. La era de los siglos XII hasta XVI se puede llamar la era de la fragmentación feudal, o la era de solo Dios sabe lo que ocurrió ahí. Pero como yo lo entiendo, del siglo XIII hasta el siglo XV, las tierras de Rusia occidental y meridional fueron capturadas por los señores feudales de Lituania, y las tierras de Galicia-Volhynia fueron capturadas por los señores feudales polacos en el siglo XIV. La Rus de Kiev deja de existir, y en el 1569 aparece un nuevo estado lituano-polaco que se llama Rzeczpospolita. Existe hasta 1795. El resultado del colapso de la antigua Rusia lideró el surgimiento de las nuevas formaciones políticas y de las naciones modernas rusos, ucranianos y bielorrusos. ¿Por qué los rusos siempre decimos Rusia, Ucrania y Bielorrusia juntos somos el poder eslavo? Debido a que nosotros tres compartimos la misma sangre. Es una pena de que la mitad de los ucranianos se han olvidado de esto hoy. Recordamos nuestra hermandad y honramos la memoria de nuestros antepasados, que caminaban juntos en el camino de la vida durante siglos. Tenemos la misma sangre, somos una nación dividida por fronteras. Правда, caballo? Тогда будешь свой свинарник сейчас сам убирать. Ну тогда кормить я тебя больше не буду. Не приготовишь, потому что я отключила тебе газ. Quiero dar las gracias a todos ustedes por su paciencia, su apoyo, sus donaciones. Un agradecimiento especial a mi amigo de Alemania, quien me ayudó con la traducción de mi poema al alemán. Y a mi otro amigo Danilo Sousa de Brasil, quien me ayudó con la traducción del mismo al portugués. Gracias a La Sombra de la Nada por la traducción del poema Putin nunca duerme. Y a María por la traducción del video sobre la verdadera situación en Crimea. Saludos a los compañeros de Masha que estudian ruso en el Cultural de la UNC en Córdoba, Argentina, y a su maestra Katia. Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo y su paciencia, y nos vemos en la parte 2. Si ustedes quieren saber cómo los ucranianos me declararon la guerra, les dejo un mensaje abajo. Nos vemos. Кто проплатит, чтоб стали разные, кто-то белые, кто-то красные. Приоткрой глаза, посмотри вокруг, в слове друже одно мы слышим, друг. Одна мощь в двух словах, братья и брат, не один ли нас ссорит подлый враг? Ruso. Muchos de ustedes me han pedido que hables acerca de la historia de Rusia. Chicos, la historia de Rusia es tan oscura que nadie puede estar 100% seguro de lo que realmente sucedió en estas tierras antes del siglo XV. Así que los advierto de antemano que yo no soy una historiadora y puedo estar equivocada. La información que estoy a punto de darles es muy superficial y primitiva. No mucha gente puede presumir de conocer su propia historia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un dicho, el pueblo que no recuerda su pasado no tiene futuro. Y Rusia ha sido esclavizada anteriormente. Nuestra historia real ha sido destruida.
Todo lo que tenemos hoy en día es solo algunas partes de un rompecabezas que nos da una imagen muy borrosa. La mayor parte de la historia antigua de Rusia Caballo, ¿ты что, охренел совсем уже? Ustedes ya saben que Caballo nació en Chernobyl, pero luego se fue a estudiar a Galicia, donde su cerebro fue dañado de manera irrevocable. Y de ese momento el odia a todo con la que estamos familiarizados hoy fue escrita por los extranjeros. O los mitos y leyendas inventadas en la década de 1990, cuando se derrumbó la Unión Soviética y a la mayoría de nuestro pueblo les lavaban el cerebro. A la gente le gusta creer en los hermosos cuentos de hadas. A nadie le gusta la verdad amarga. Ya lo sabemos. La versión más popular. Hola mundo, discúlpenme por mi larga ausencia, pero desde que empezó el Maidán estuve muy ocupada y pueden ver esto por mi actividad en Facebook. Hemos pasado por muchas cosas juntos.